Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba hace un ratito, en el recorrido que hacemos por diferentes localidades de la provincia nos trasladamos directamente hasta Padilla de Abajo, lo hacemos con su alcalde, con Ignacio Grajal. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Ignacio. Un placer. Para hablar un poquito de actualidad en la localidad, para hablar de retos, para hacer también balance, porque es lo que tienen los finales de año y casi los finales de mandato. Estamos a punto de concluir también esta legislatura, con lo cual habrá que remontarse también estos 3 años largos ya para atrás para hablar un poquito de cómo se ha desarrollado este periodo en Padilla de Abajo, pero lo primero, como siempre, es ubicar en el mapa, para aquellos que anden un poco despistados y que no sepan dónde se encuentra Padilla de Abajo, ¿dónde nos tenemos que trasladar? Sí, Padilla de Abajo está situada al oeste de la provincia de Burgos, prácticamente en la horizontal con Burgos, al pie de la Nacional 120, es decir, la carretera que va a León y luego a Vigo, y con muy buen acceso a través de la autovía, de la A231, de la autovía autonómica. Estamos a 6 kilómetros de Melgar de Fernamental, que es un poco la cabecera de la comarca, y desde luego invito a todo el mundo a que se acerque, merece la pena. Vamos por delante con esa invitación para conocer Padilla de Abajo, por supuesto. ¿Cuántos habitantes tiene en estos momentos la localidad? Sí, nosotros tenemos empadronados 78 habitantes, lo que pasa es que, bueno, como sabes, pues de los empadronados hay una parte que no vive continuamente. Tenemos aproximadamente unos 40-50 personas que vivimos de forma habitual en el pueblo, entre las que me incluyo, y el resto, pues personas que acuden varios meses, los meses de verano. El invierno, como se dice en los pueblos, se hace muy largo. Te lo pregunto porque al final es uno de los grandes retos, ¿no?, los que os enfrentáis los ayuntamientos, la despoblación y el hecho de estar cerca de municipios más grandes. Yo no sé si juega a favor o al final esto es una baza ahí pendiente, también el poder luchar para que se mantenga toda esa población durante todo el año, no solo en momentos puntuales como por ejemplo el verano, fiestas patronales o aquellos momentos destacados, ¿no?, dentro del año. La despoblación, como tú dices, es un reto casi general de Castilla y León, pero muy acentuado en los pueblos y mucho más en los pueblos pequeños. Lo que pasa es que quizás el foco, yo creo que habría que ponerle más en los servicios. Es muy difícil ya que los pueblos vuelvan a ser lo que eran antes, pero lo que no es difícil es que los que vivimos en los pueblos tengamos los mismos servicios que los que viven en las ciudades. Y claro, si tendemos los mismos servicios, será mucho más fácil que la población se mantenga y, con una ligera esperanza, incluso aumente. Hay que pensar que los pueblos necesitan dar a sus habitantes pues las mismas comodidades, los mismos servicios, como decía, que en las ciudades. Es una cuestión de garantías, ¿no?, al final. Claro, garantía a la televisión, garantía al acceso a Internet, la sanidad, el transporte. En fin, yo creo que eso es donde habría que centrar los esfuerzos. Queda muy bonito lo de la despoblación, pero hay que combatirla al final con hechos, ¿no?, con políticas activas. ¿Qué pasa con la sanidad en esta parte de la provincia? Porque es una de las cuestiones que están sobre la mesa y de una forma más latente en los últimos meses, a raíz de plazas que se están amortizando, de unas periodicidades que a lo mejor se dilatan demasiado en el tiempo a la hora de prestar esa atención. ¿Estáis satisfechos con lo que está sucediendo en vuestra localidad o todo es mejorable? Bueno, aparte de que es mejorable, casi nos conformáramos con que se cumpliera con lo que tenemos. El problema es que no se cumple. Nosotros en la sanidad en estos momentos tenemos problemas con la cobertura de médicos, sobre todo con la cobertura de las guardias de estos médicos, lo cual está ocasionando que se suspenden consultas. Nosotros tenemos 2 días de consulta en el pueblo, los lunes y los viernes. Cuando llegan el verano, que incluso es cuando más necesidad hay, se suspenden consultas porque nos dicen que no hay médicos suficientes para cubrir las guardias, las vacaciones, etc. Entonces, lo que querríamos es que esto se cumpliera, es decir, lo que tenemos, que se mantenga y que se cubra lo que haya que cubrirse. Si faltan médicos, pues habrá que contratarlos. El problema viene sobre todo porque la población habitualmente que reside en los pueblos, además es una población envejecida, precisa más a lo mejor de la sanidad, y esto es un círculo, ¿no? Al final tenemos que volver a hablar de la despoblación o de acercarse a otros lugares donde se tienen que garantizar o donde se garantizan esos servicios. ¿Hay problemas con las ambulancias o con las urgencias en este entorno? Porque hemos hablado con algún otro alcalde también de este entorno, sí. Y en un momento
momento dado sí que se ha hablado de que no existía, por ejemplo, una ambulancia 24 horas o que se obligaba a desplazarse hasta otras localidades, condensando en un mayor número, ¿no?, esas urgencias. ¿Está afectada Padilla de Abajo también por esto? Sí, nuestro centro de salud de referencia es Melgar Ferramental, y en este centro de salud, que sí hay cobertura 24 horas, no así de la ambulancia. Efectivamente, la ambulancia que tenemos cubre de 9 de la mañana a 9 de la noche, lo que ocasiona que cuando tiene que acudir en el horario que no tenemos, pues tienen que acudir de Villadiego, tienen que acudir de Burgos, tienen que acudir incluso a veces de Palencia, lo cual parece un poco despropósito, porque estamos hablando de distancias muy grandes y de población, como tú has dicho, muy envejecida. Las urgencias tienen el problema que, al ser un ámbito territorial tan grande, cuando hay una urgencia en un punto lejano, pues cuando tú acudes a urgencia no está el médico, es decir, ha salido a otra urgencia. Entonces pueden pasar horas, 2, 3 horas, en que no está cubierta la urgencia. No tenemos un sistema de apoyo a estas urgencias, sobre todo cuando hay que salir a hacer desplazamientos grandes. Bueno, al final es un problema, ¿no? Un problema muy importante, sobre todo para la gente que reside allí, que se ve efectivamente fuera de cobertura en todas esas horas. Estamos finalizando 2018, Ignacio, es momento, como decía al principio, de hacer balances de lo que ha sido este año, pero también los últimos o los primeros de la legislatura, según se mire. ¿Cómo ha sido este año 2018 para Padilla de Abajo? Bueno, la verdad es que yo creo que muy positivo. Hemos ejecutado bastantes de los proyectos que teníamos. Evidentemente estamos hablando de un pueblo con un presupuesto reducido, estamos hablando con un presupuesto de 160.000 euros, y lógicamente el alcance de nuestras obras pues siempre son limitadas. A veces cuando vives en un pueblo te sorprenden las cifras que se manejan en otros ámbitos. Nosotros, una obra de 10.000 euros es una obra importante. Hemos acometido tareas de pavimentación, hemos acometido obras dentro del ayuntamiento, de restauración del exterior del ayuntamiento, que es una plaza que tiene porticada, yo creo que muy recomendable, está al lado de la iglesia, que también es una iglesia de un bien de interés cultural. Y hemos acometido actuaciones también de medio ambiente. Estamos centrándonos en temas con la participación de los vecinos, plantación de árboles. Hemos adecuado tres zonas húmedas, pues porque uno de los problemas que vimos es que incluso ya no se oía a las ranas, ya no se las oía cantar. Entonces, bueno, pues estamos realmente satisfechos globalmente de todo lo que se ha hecho en el pueblo. Bueno, imagino que al final, en gran parte efectivamente de las intervenciones se van en mantener, ¿no?, en el día a día, al final de la localidad, que es uno de los retos a los que se enfrentan la mayoría de los ayuntamientos. Y si hablamos de estos 3 años largos ya de mandato, se han podido, haciendo ya un pequeño balance de la legislatura, realizar aquellos propósitos, aquellos retos con los que nacía el mandato en 2015, ¿queda algo pendiente? ¿Cómo ha transcurrido? Porque al final sé que también en muchas ocasiones surgen problemas o trámites burocráticos que no permiten llevar a efecto todo lo que se plantea en un inicio. Sí, la verdad es que siempre tiene uno la idea de hacer más cosas de las que luego al final nos dan los fondos o los problemas que surgen. Yo creo que, como decía, estamos satisfechos. Lo que pasa es que hay temas que nos han quedado. Tenemos una zona del pueblo que le llamamos la zona de lavaderos, donde tenemos un arroyo que queríamos adecuar un parque. Eso se ha quedado pendiente. Esperamos que en el año 19 podamos ejecutarlo. Si se adelantan los planes, incluso lo haríamos dentro de este mandato, de esta legislatura. Yo ya llevo más de 4 años, esto va a ser mi 12º año, con lo cual, bueno, pues el objetivo principal, que en aquel momento fue el tema del agua, con el cual seguimos peleando, fue conseguir que tuviéramos un agua potable, con calidad y sin cortes. Bueno, pues eso se consiguió y la verdad es que estamos muy satisfechos de ello. Y también satisfechos, yo creo que de algo que no son las obras en sí, sino que hay un ambiente en el pueblo, pues un ambiente cordial, es decir, que la vida en el pueblo es una vida, a pesar de que dicen que pueblo pequeño, problemas grandes,
pues es una vida que se desarrolla de forma amigable, es decir, no tenemos conflictos, la gente se relaciona más o menos bien, evidentemente cada uno somos diferentes, pero yo estoy satisfecho del ambiente de mi pueblo. Bueno, ya es mucho, ¿eh? Sí. Ignacio, se ha producido un cambio fundamental esta legislatura a la hora de hablar de esos planes provinciales. Lo comentabas también, como hace años iban de una forma dirigida, por ejemplo, a la cuestión del agua, ¿no?, para permitir precisamente avances en esta materia. Ahora se da más libertad, pero esto ha llevado también a algunas críticas de algunos ayuntamientos que dicen que llega menos dinero de esta forma. ¿Es positivo el cambio que se ha producido en esos planes provinciales? ¿Es mejor para las localidades o para Padilla de Abajo, en este caso, poder disponer del dinero e invertirlo en aquello en lo que realmente se necesita? Bueno, yo personalmente he sido muy crítico y así lo he manifestado cuando he tenido ocasión con la modificación de planes. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Lo que se ha hecho es simplificar. Se ha simplificado y agua para todos. Que en este caso casi no es así, porque han quitado la del agua. Nos han quitado la línea que había de agua, de la cual nosotros en su momento, gracias a ella, pudimos cambiar la red. Es decir, en estos momentos nosotros no podríamos cambiar la red de agua potable, porque los planes provinciales efectivamente han aumentado, pero han aumentado en pequeña cantidad, sobre todo en los pueblos pequeños. Y teníamos unas líneas de las cuales nosotros acudíamos y proporcionalmente, si teníamos necesidad, podíamos hacer inversiones mucho más grandes, como era la línea del agua potable, la línea del agua, y como era la del asfaltado de carreteras. Un asfaltado en un pueblo supone mínimo entre 25 y 40.000 euros. Los planes nuestros son 30.000. O destinamos todo el dinero a asfaltar o no tenemos forma de hacer nada. Y claro, y eso muchas veces no es posible. En cambio, de vez en cuando nos daban una ayuda de 30.000 euros para asfaltar y en ese caso ya podíamos acometerlo. Yo personalmente creo que además nos han hecho un juego de que han mezclado todas las líneas de inversión y en el camino han desaparecido unos cuantos millones de euros. Desaparecido quiero decir que se han destinado a otras cosas, no a inversiones en los pueblos. Entonces yo personalmente creo que es un error. Ha favorecido mucho a los ayuntamientos pues que o tienen pocas necesidades o tienen cubierto el tema del agua, tienen más dinero, tienen ingresos, porque una variable que no cuentan los planes provinciales es qué ingresos tiene el ayuntamiento. Hay ayuntamientos que tienen unos ingresos extraordinarios por árboles, chopos, por molinos sobre todo, por aerogeneradores, que otros no tenemos. Entonces se nos trata a todos de forma igual. Una de las cuestiones que se quiere cambiar es adelantarlos también, que lleguen antes en el tiempo, porque una de las críticas también venían ligadas, Ignacio, precisamente a que se producían o llegaban esas ayudas muy tarde dentro del calendario, había que actuar con prisa para no perder tampoco el dinero. Promesas dicen para principios del próximo año y en el presupuesto que mañana mismo se pretende aprobar en un porcentaje muy alto en las primeras semanas. ¿Es necesario precisamente que se avance lo más posible para que realmente se comience el año con esas ayudas para que cada uno pueda saber de qué va a disponer? Bueno, seamos claros, es un año de elecciones. Entonces, si tienes adelantada la de los planes, pues te permite iniciar obras que se pueden mostrar. Eso pasó hace 4 años. Yo personalmente creo que da un poco igual, es decir, la única cuestión es que en el año tengamos el importe de la subvención, se justifique de forma proporcional en el tiempo y sin problemas, pero no creo que sea necesario adelantarlo, porque si no, ¿por qué no se ha hecho en años anteriores? ¿En qué momento se encuentra todo el proceso del agua? Porque hablas de tener que rematar o de poder concluir todo eso que se inició hace años. ¿Qué queda pendiente en Padilla de Abajo a la hora de poder completar ese ciclo del agua? Bueno, nosotros tenemos prácticamente hecho, tenemos prácticamente acabado, tenemos la red acabada. Nos queda únicamente cuestiones de remates del sistema que tenemos de captación. Nosotros tenemos 3 depósitos antes de llegar al consumo y nos queda únicamente automatizar un poquito más esto, porque como sabes, el agua pues es una responsabilidad directa de los ayuntamientos, del alcalde. El alcalde es el que tiene es responsable de que el agua sea potable. Entonces, en Padilla nosotros hemos invertido mucho dinero a lo largo de 16 años. Nosotros hemos invertido más de 300.000 euros.
Entonces, en estos momentos ya solo nos queda remate que nos permita no tener que estar pendientes de la avería esta que nos llega justo en fin de semana y que de repente el depósito se nos vacía. Bueno, al final son cuestiones, ¿no? Detalles, podemos decir, dentro de un proyecto tan ambicioso, pero que al final condiciona, como dice el alcalde, ¿no? También el tener que estar manteniendo, el tener que estar pendiente de esas cuestiones y además seguro que en momentos inoportunos, a todas luces. Quedan pocos meses para completar el mandato. ¿Cómo se presenta 2019 respecto a aquellos flecos o aquellos proyectos que haya que completar o que rematar? Porque no sé si da tiempo o no en esos 4 meses, casi 5 que quedan por delante, para poder seguir actuando, porque ya sé que un ayuntamiento no se paraliza por unas elecciones, pero vemos cómo se condiciona en parte, ¿no? También la elaboración de determinados proyectos o su desarrollo. Sí, realmente a efectos prácticos nosotros tenemos 3 meses escasos para tomar decisiones trascendentales, porque luego, como sabes, con el decreto de convocatoria de elecciones pasamos a estar en funciones, es decir, que teóricamente no deberíamos tomar decisiones que comprometieran el futuro. Por eso es una de las medidas por las que se adelantan los planes, es decir, para que nos permita en los 3 primeros meses pues, poner en marcha proyectos que en el caso de Padilla básicamente serían 2. Tenemos para este año 2019 que viene, queremos acometer una actuación importante en la zona del arroyo, en los lavaderos, un parque que se quedó bastante degradado porque tiene escombros, se quedó muy irregular el terreno y bueno, pues queremos urbanizarlo, intentando hacer algo que sea medioambiental y dirigido un poco al respeto de la naturaleza. Y por otro lado, al lado de la iglesia tenemos un solar que ha adquirido el ayuntamiento recientemente. Bueno, se le han donado unos vecinos al ayuntamiento para que actúe y sanear lo que sería una de las partes de la iglesia que tiene humedades y recuperar una parte para espacio público. Esas serían las 2 actuaciones principales que tenemos en mente. Tenemos más proyectos, queremos seguir con la plantación de árboles, queremos seguir con otra zona que hicimos una laguna, que tenemos un manantial, queremos plantar más árboles allí, adecentarlo como uso de la gente y en particular pasa por allí también la vía Aquitania, esta famosa vía Aquitania que pasa por el pueblo. Nosotros tenemos 2 miliarios de la antigua vía, los tenemos en el pueblo. Bueno, pues son retos, ¿no?, que ya están ahí en cartera. Hablábamos también de lo que supone la trayectoria de un alcalde. Ya me comentabas que no es el primer mandato, sino que bueno, pues es el tercero que se va a concluir. Sí. ¿Quedan ganas de seguir al frente del ayuntamiento, de seguir trabajando por los vecinos? Y te lo pregunto también porque sé que al final el alcalde es la persona de referencia para las felicitaciones, pero también para trasladar los problemas, ¿no? Al final ese es el día a día, por lo menos que plasman aquí muchísimos regidores que pasan y que convierten en su día a día también los problemas de todos los vecinos. Bueno, es buena pregunta, la verdad, porque bueno, por una parte quedan ganas, por otra evidentemente hay un cierto cansancio. Lo que sucede es que yo decidí, ya después de darle vueltas, decidí que me iba a presentar, además se lo he dicho a los vecinos en una asamblea vecinal que hemos tenido. Nosotros seguimos teniendo asambleas vecinales para informar a los vecinos y en su caso incluso decisiones pues, que consideramos trascendentales se llevan a la asamblea vecinal, subida de impuestos, decisiones sobre inversiones, etc. Y yo he decidido seguir porque la verdad es que seguía pensando en futuro. Quiero decir, yo me di cuenta que seguían pensando, bueno, pues el próximo año vamos a ver si nos tenemos dinero y hacemos esto o hacemos lo otro, vamos a ver si podíamos hacer. Entonces, yo decidí, bueno, pues... Mientras quede ilusión, entiendo que quedan ganas, ¿no? Al final de seguir trabajando. No quiero finalizar sin hablar también de reivindicaciones, porque yo creo que también esto es un altavoz, ¿no?, para que los alcaldes podáis expresaros de cara a aquellas reivindicaciones, aquellas peticiones que tengáis para con terceros, bien sea con la administración más cercana, en este caso la Diputación, con empresas. ¿Cuáles serían esas peticiones o esas rogativas que tendría que hacer el Ayuntamiento de Padilla de Abajo? Yo creo que se centrarían en lo que hemos comentado al principio, en el tema de servicios. Nosotros tenemos un problema con la señal de televisión. La señal de televisión, de hecho, se me han quejado recientemente los vecinos, oye, que es que no veo los canales o se me van. Y lo hemos transmitido en diferentes ocasiones a la Junta, a la Diputación.
Tenemos un problema con el tema de Internet, que tenemos dificultades para acceder a la banda ancha en el pueblo, en parte, es decir, también hay que reconocer que se ha mejorado, pero seguimos teniendo dificultades. Tenemos un problema con la sanidad, que con la población cada vez, como has comentado, es mayor la población y es un punto de referencia. Tenemos problema con el transporte. De hecho, estamos nosotros solucionando muchos problemas de transporte de los vecinos de cara al centro de salud de Melgar. Es decir, se les cita a las 9 de la mañana a hacer análisis y no hay medio público de ir a estos centros de salud. Tenemos también problemas con el transporte regular de viajeros, que se nos quiere reducir la frecuencia. En definitiva, lo que pedimos es que, respecto a la despoblación, que los servicios que tengamos sean los mismos que tenían en las ciudades. Del resto intentaremos nosotros ocuparnos, pero con esos servicios seguro que podremos vivir allí, la población se quedará, no se irá, y como digo ya, si encima tenemos puestos de trabajo en el entorno, pues será más fácil que venga gente. Y como la población es tan mayor, necesitaríamos algún tipo de apoyo en el tema de residencias, particularmente centros de día. O sea, hay muchos problemas, estamos viendo que las personas mayores necesitan de cuidados, al final las familias dan el soporte, pero incluso hay personas que no tienen ese soporte. Entonces necesitamos apoyo público para solucionar estos problemas. Espero que hayan tomado buena nota las instituciones, las administraciones a las que competen estas reivindicaciones y que la próxima vez que nos veamos, Ignacio, me puedas decir que por lo menos se ha avanzado en el compromiso de mejorar algunas de estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por invitarnos. Vamos a continuar y vamos a estar muy pendientes de Padilla de Abajo también en el futuro.